desobedecer a Dios se expone a una mayor responsabilidad de juicio delante del Señor. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Hoy yo quiero dar un paso más adentro, más profundo con esta pregunta. Ok, me estás hablando y hablamos de que conocemos la verdad y que si pecamos conociendo la verdad vamos a ser juzgados con mayor responsabilidad que aquellos que no conocen la verdad. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con esa verdad que ya conocemos? ¿Qué hacemos con esa verdad que ya conocemos? Porque no solamente se trata de poder citar versículos bíblicos, de que cuando hablen de una historia en la Biblia usted diga, sí, eso está en Éxodo capítulo 3, versículo 5 al 10. No se trata solamente de cuando usted esté hablando con alguien, usted le dé palabra y usted recite el versículo. Se trata de vivir en obediencia. Se trata de aplicar lo que sabemos de la palabra de Dios, lo poco, lo mucho o lo que vamos aprendiendo, aplicarlos en nuestra vida, y se trata completamente de obedecer. Si usted está notando, el título de este mensaje es el siguiente: obediencia en medio del proceso. Qué difícil es ser obediente en medio del proceso, ¿no? Qué difícil es ser obediente cuando todo no va bien. Qué difícil es ser obediente cuando hay enfermedad, cuando hay problemas, cuando hay escasez. Pero hoy vamos a aprender con la palabra y con la historia de uno de los hombres más importantes de la Biblia, cómo sí se puede ser obediente en medio de las dificultades, en medio del proceso. Hoy en día muchos creyentes no están luchando con falta de conocimiento. Hay redes sociales, hay Biblias en el app, hay Biblias físicas, vemos videos, vemos prédicas, por todos lados hay conocimiento. Entonces el creyente no está luchando por la falta de conocimiento, está luchando por la falta de obediencia. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Saben lo que Dios le está pidiendo, pero lo postergan. Entienden la verdad, pero quieren negociar esa verdad. Conocen lo que es correcto, pero eligen lo que es fácil o lo que es más conveniente para la persona. Y hoy yo quiero hablar de este hombre de la palabra, y su nombre es José. Y no sé si usted conoce la historia de José, y si no la conoce, le voy a animar que cuando salga de este lugar, usted se meta en su Biblia y busque y lea la historia, porque es una historia fascinante de muchas enseñanzas. Hoy yo la voy a resumir lo más corto que pueda, pero le vamos a sacar lo más importante que José nos enseña, o lo que Dios nos enseña a través del ejemplo de José. José era un hombre que conocía de Dios, que decidió obedecerle aún en el problema, aun cuando no todo estaba fácil, aun cuando todo era injusto, doloroso y confuso. Cuando usted llegue a la casa, vaya a Génesis capítulo 37, y del capítulo 37 al capítulo 50 habla sobre José. Y yo le voy a dar lo voy a parafrasear por encimita la historia súper rápido, para que si usted no conoce esta historia, usted pueda poder familiarizarse un poco con el mensaje que vamos a hablar hoy y poder entender lo que el Señor quiere decirte el día de hoy. Y antes de empezar, quiero decir algo que siempre digo: si tú hoy estás acá, no estás por casualidad, no es porque las nubes chocaron y tu carro apareció aquí en el 3920, no. Estás acá porque Dios quiere decirte algo, porque Dios quiere trabajar algo contigo, y que esta palabra que el Señor va a traer hoy es para ti individualmente. José fue uno de los hijos de Jacob. Jacob, hijo de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Abraham, el padre de la fe, el hombre de la promesa, viene de esa descendencia. Abraham, Isaac, Jacob, José, hijo de Jacob. Y dice la palabra que Dios le dio sueños a José. Le dio un sueño
donde le daba un futuro grande, una promesa de liderar a su familia y a un pueblo entero. Su padre lo amaba tanto que creó o hizo una túnica muy especial para él que trajo mucha envidia a sus hermanos, mucha rabia de sus hermanos contra José. Y esa rabia se convirtió en odio porque José fue arrojado en una cisterna, fue vendido como esclavo. ¿Sabe por quién? Por sus hermanos. Toda esa envidia. Ahora, hay algo que es necesario decir, y es que cuando José recibe el sueño, José se lo cuenta a sus hermanos. Y ahí es donde sus hermanos se molestan más con él, porque ya era el preferido, pero cuando dice que sus hermanos mayores le iban a servir a él, ahí es donde creció todo este odio y terminan sus hermanos vendiéndolo como esclavo. Luego llegó a la casa de un soldado llamado Potifar. Allí comenzó una etapa difícil en su vida, pero Dios siempre estaba con él. Diga conmigo, pero Dios siempre estaba con él. Lo prosperaba, lo ayudaba, pero una vez más José fue acusado injustamente y terminó en la cárcel. El final se los dejo para después. Hoy la palabra nos va a enseñar algo muy importante, mis hermanos, mi iglesia, mis amigos que nos visitan. La obediencia, especialmente en los momentos difíciles. De lo importante que es obedecer en esos momentos cuando no queremos obedecer. Así que les animo a que lean esta historia. Lo primero que quiero que veamos, y vamos a hablar y voy a desarrollar 3 puntos sobre este tema. Lo primero que quiero que veamos, si usted está notando, lo vamos a ver en Génesis capítulo 37, versículo 23 al versículo 28, y es la obediencia en medio del dolor y la injusticia. Obediencia en medio del dolor y la injusticia. Yo voy a leer Génesis 37, si quiere lo busca en su celular, en su Biblia o nos acompaña en la pantalla. Génesis capítulo 37, versículo 23 al versículo 28. Dice la palabra del Señor. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron. Y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendémosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos nos convencieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Aquí vemos la traición de sus hermanos al vender a José por 30 monedas de plata. Y yo anoté una frase aquí que la tenemos en la pantalla, y es que José, en lugar de rebelarse, de molestarse o de recriminar a Dios, él se mantuvo fiel. Y esta es la verdad. Si me la pueden poner ahí en la pantalla, el segundo slide. La obediencia no depende de tus circunstancias, sino de tu relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted puede pasar por situaciones difíciles, pero esa situación difícil no debe romper esa obediencia que tenemos con el Señor. Y sí, hay momentos en la vida donde estamos viviendo y nos preguntamos: Señor, ¿será que esto
es justo para mí. Hay momentos donde estamos pasando dificultades difíciles, donde decimos, Señor, pero ¿por qué yo estoy pasando por este valle? Señor, ¿por qué estoy pasando por esta situación tan difícil? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Déjeme decirle algo, eso fue exactamente lo que le pasó a José. José, imagínese usted lo que tienen hermanos queridos que usted ama y que sus hermanos lo hayan vendido por esclavo. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Usted negaría al Dios? ¿Hablaría mal de Dios? José estaba en ese lugar. Él fue lanzado en esa cisterna, fue vendido como esclavo y sin embargo en medio de su dolor, de su llanto, él tomó una decisión que marcó toda su historia. Decidió seguir obedeciendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para los que creen esto, repita conmigo, yo hoy decido obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí está un gran ejemplo de José, de esta historia para nosotros el día de hoy. José no permitió que su dolor definiera su conducta. No permitió que la injusticia que estaba pasando con sus hermanos se convirtiera en una excusa para desobedecer a Dios. Porque qué fácil es obedecer cuando todo va bien. Qué fácil es obedecer cuando no hay problema. Qué fácil es ser fiel cuando todo está en orden. Hay dinero, hay trabajo, hay salud, hay situaciones buenas. Pero la verdadera obediencia, iglesia, se muestra cuando estás herido, cuando estás dolido, cuando estás confundido, cuando sientes que la vida no es justa. José pudo haberse amargado, pudo haber dicho, ¿para qué yo voy a seguir siendo fiel? Si mira lo que me está pasando, ¿para qué yo voy a seguir adorando? Pero no, él entendió algo que tú y yo necesitamos entender hoy. Su relación con Dios era más importante que sus circunstancias. La relación que tú y yo tenemos con el Señor son más importantes que nuestras circunstancias. Lo pongo de esta forma, nuestro Dios es más grande que la circunstancia por la cual estamos pasando. Hoy el Señor quiere decirte algo. No permitas que lo que estás viviendo se convierta en una excusa para desobedecer a Dios. No lo permitas. Reprende al diablo en el nombre de Jesús. Porque quizás alguien te falló, alguien te hizo una mala jugada o te hizo una injusticia. Tal vez hoy estás metido en una cisterna emocional o espiritual. Pero ese lugar no es la razón para dejar de obedecer al Señor. Ahí es la oportunidad de demostrarle a Dios que tu fe, que mi fe está puesta en Él a pesar de lo que nuestros ojos están mirando. Así que no permitas que el dolor justifique tu desobediencia. Hoy decide honrar a Dios aun cuando no entiendes lo que estás pasando. ¿Cuántos están de acuerdo con esa palabra? Hoy Dios te está llamando, Dios nos está llamando a obedecerle sin importar lo que esté pasando. Lo segundo que quiero hablar del día de hoy, de esta historia de José, es obediencia en la tentación y oiga bien, en lo oculto. Obediencia en la tentación y en lo oculto. Nos adelantamos al capítulo 39 y vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 12. Capítulo 39, versículo 6 al versículo 12. Dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aquí la historia está hablando de que cuando ya José estaba en la casa de Potifar y Dios lo puso en gracia delante de Potifar y tuvo grandes, estaba haciendo cosas grandes para la casa de Potifar. Entonces dice esto, lo dejó que tenía todo en la mano de José y con él no se preocupaba Potifar de cosa alguna, sino del pan que comía. Mire lo que dice, importante esta frase, y era de José
Y era José hermoso semblante y bella presencia. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y esta frase, esta pregunta que hace José, es una pregunta que debemos hacernos todos siempre. Dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Versículo 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Versículo 12, y ella lo asió por su ropa, o sea, le quitó la ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Vemos que esta historia ahora llega a un nivel diferente, a un nivel más profundo, porque ahora la obediencia de José se está probando no en el público, sino se está probando en lo privado. La historia dijo o dice que estaban en la casa y no había nadie. José muy bien pudo haber acostado con la mujer de Potifar y esconder todo y no decir nada, pero él se mantuvo fiel y dijo esta pregunta maravillosa: ¿cómo pues haría yo este grande mal delante de Dios? Mis hermanos, yo creo que esto debe ser algo que debemos tener en nuestros espejos, en nuestro celular, de que sea un recordatorio siempre de que cuando nosotros vayamos a hacer algo, recordemos esta pregunta y decir: ¿cómo yo voy a hacer algo en contra de Dios? Porque Dios nos está viendo, aún en tu cuarto escondido, aún ahí en tu lugar de confort. Dios está viendo lo que está pasando. Dios sabe lo que está pasando y la pregunta es: ¿estamos siendo obedientes en lo oscuro? ¿Estamos siendo obedientes en lo oculto? ¿En la tentación? La Biblia dice que la tentación de la mujer era constante, día tras día, en privado y sin supervisión. Pero José entendió algo. José dijo: no, yo no voy a pecar contra el Señor. Y esto es clave, porque aquí es donde viene algo que yo siempre digo mucho. Nosotros no estamos en esta tierra para agradar a las personas. Nosotros no estamos aquí para agradar a los demás, estamos acá para agradar a Dios. Y José, consciente de eso, de que Dios lo estaba viendo aún metido en esas cuatro paredes, él decidió honrar al Señor y no pecar contra él. Hoy en día hay mucha gente que dice: no, pero es que si Dios no lo ve, o que es que si mientras nadie se entere, no pasa nada. Todo está bien, no pasó si nadie me ve. No, Dios te está viendo, estés debajo de la tierra, en el cielo, en las montañas, donde quiera que te encuentres, el Señor está viendo lo que estás haciendo. Y aquí es donde se conecta el mensaje con lo que hablamos la semana pasada. Si tú conoces la verdad, si tú estás hoy aquí, conoces la verdad de la palabra de Dios y sabemos lo que le agrada a Dios y lo que no le gusta, entonces cuando decidimos ignorar eso, no es ignorancia, es desobediencia consciente. O sea, estamos desobedeciendo a Dios de una manera consciente cuando decimos: sí, yo voy a ir para ese lugar, sabiendo que en ese lugar van a haber situaciones y tentaciones difíciles para ustedes. La Biblia dice que José huyó, y eso es lo que Dios te está hablando el día de hoy. Si tú estás en medio de una tentación o estás pasando por una situación de tentación, hoy la palabra te está diciendo: huye, sal corriendo de la tentación. No permitas que llegue a tu vida, no lo justifiques, no lo toleres, no negocies eso, sino sal corriendo.
La verdadera obediencia, y aquí tengo otra frase ahí en el televisor, dice, la verdadera obediencia se demuestra cuando nadie te está viendo. Pregunta, ¿qué están viendo tus ojos cuando estás solo en tu cuarto? ¿Qué estás viendo en el celular cuando estás solo en intimidad? ¿Qué páginas estás viendo? ¿Qué estás viendo en el televisor? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué estás haciendo en lo íntimo? Hoy esta aplicación para este punto es que no juegues con el pecado. No juegues con lo que sabes que ya está mal, con lo que sabes que es pecado. Hoy es necesario que huyas y que no negocies con la tentación. Y por último, punto número 3, dice, obediencia en la espera y en el proceso. Y aquí es donde muchos nos desesperamos. Aquí es donde muchos queremos que lo que el Señor nos dice en su palabra nos llegue como el paquete de Amazon que pedimos a las 3 y llega a las 6 a la casa. Qué rico es cuando usted pide algo y le llega pide a la 1 y a las 3 ya está en su casa, ¿sí o no? Y eso es lo que quieren ellos, de que usted se enamore y usted pida y usted siga pidiendo y siga pidiendo. Pero lamentablemente las cosas de nuestra vida, las cosas de Dios no son así. Porque imagínense si todos fuéramos ricos. Imagínense si todos pudiéramos tener lo que quisiéramos. Sería un caos. Versículo 20 al 23 de Génesis capítulo 39. Anótelo, Génesis 39, 20 al 23. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Diga conmigo, Jehová estaba con José. Diga conmigo, Jehová está conmigo. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová, una vez más, estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Voy a leer un pasaje más, capítulo 41, versículo 14 al 16, un poquito más adelante. Dice, entonces el faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, se mudó sus vestidos y vino al faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien me lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Versículo 16, respondió José al faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Aquí lo que acabo de decir, hay una parte del proceso que nosotros no nos gusta y eso se llama la espera. En ese proceso de espera nosotros nos desesperamos. José, hemos visto hasta ahora, traición por sus hermanos, tentación en la casa de Potifar. Acabamos de leer que fue enviado a la cárcel injustamente. Pero lo más difícil para José no fue estar en la cárcel, sino fue el tiempo que estuvo en la cárcel. Pasaron días, meses, años y nada cambiaba. ¿Usted se imagina eso? José tenía promesas. José, el Señor le había dicho que lo iba a poner en lugares altos. Tenía propósito, pero en el lugar donde estaba y lo que veían sus ojos era encarcelamiento, escasez y cierre. ¿Usted se imagina que Dios le ha dado una palabra a usted? O estoy seguro que quizás Dios le ha dado una palabra,
pero esa palabra no está ni cerca de lo que usted está viviendo hoy, pues quizás Dios hoy quiere obediencia en tu espera y en tu proceso, para después ponerte en el lugar donde Él quiere ponerte, que te ha dicho que te va a poner. José, a pesar de todo esto, nos enseña algo maravilloso el día de hoy. Aunque Dios parecía en silencio, aunque Dios parecía no estar con él, José no dejó de ser fiel. Aún en la cárcel, él no se rindió. Él siguió sirviendo, siguió honrando a Dios, siguió haciendo lo correcto. Dice la palabra que interpretó sueños, ayudó a otro. Él se mantuvo con su fe activa. Entendió que su responsabilidad no era controlar el tiempo, sino ser obediente mientras esperaba. Hoy nosotros queremos controlar el tiempo de todo. Y muchos sabemos que la palabra dice que el tiempo de Dios es perfecto y que su enseñanza, que su guía llega en el momento indicado, que su provisión llega ahí cuando más le necesitamos. Porque seamos claros, muchos no fallan en el comienzo, muchos fallan en la espera. Ahí donde ya están frustrados, donde se cansan, donde se enfrían, empiezan a comprometerse poco a poco. Pero José no, José se mantuvo firme hasta el final. Y por eso cuando llegó el momento indicado, dice la palabra, Dios lo levantó al lugar que había propuesto levantarlo. Dice la palabra que José llegó a ser el segundo al mando en el reino del faraón. Digámoslo así, el día de hoy llegó a ser el vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Se imagina eso? Después de todo lo que vivió. Y si usted está ahí pensando y usted dice, bueno, pastor, usted me está diciendo a mí que si yo estoy pasando por situaciones difíciles, que si yo estoy en este bache, que si yo estoy en este hoyo, si me mantengo obediente, el Señor me va a llevar al lugar donde Él quiere tenerme. Sí. Eso no lo dice Hernán capítulo 2, versículo 2, eso lo dice la palabra del Señor. De que cuando vivimos en obediencia a Dios, Él nos pone en lugares altos. La verdad clave para esto es, el propósito de Dios no solo depende de su plan, sino también de tu obediencia en el proceso. Una vez más, porque yo quiero que usted entienda esta frase. El propósito de Dios no solo depende de su plan, sino también de tu obediencia en el proceso. Si el Señor tiene un plan contigo y te lo ha mostrado, su plan no se va a cumplir si no estamos viviendo en obediencia. Nosotros mismos estamos retrasando el plan de Dios porque no estamos preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es que es necesario que nosotros entendamos que nuestra parte es importante hacerla, hacer el trabajo de nuestra parte, de ser obedientes, de escuchar, de dejarnos llevar, de permitir que Dios moldee nuestra vida, nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestra falta de perdón, nuestra vanagloria de crearnos o de creernos la última pexicola del desierto. Tu obediencia en el proceso va a depender de cuán rápido el plan de Dios se cumple en tu vida. Así que hoy, si tú estás a la espera de lo que Dios te ha prometido, de lo que has leído en su palabra y te has apoderado de esa palabra, hoy quiero decirte que no abandones tu fidelidad a Dios. Hoy quiero decirte que sirvas a Dios donde te encuentres. Que no te alejes de Él, que confíes en el tiempo de Dios y que respondas con obediencia el día de hoy.
Quiero cerrar con esto. Génesis capítulo 50, versículo 20, anótelo. Génesis capítulo 50, versículo 20. José, ya en el trono, ya segundo al mando, el Señor lo usó para salvar a las personas. Dice la palabra que hubo un tiempo de abundancia y un tiempo de escasez en el reino. Y cuando José está ahí ya en el trono, se cumple la promesa que Dios le dio a través de sus sueños. Versículo 20 dice, José hablándole a sus hermanos: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios, diga conmigo, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Qué grande es la palabra del Señor. Qué maravilloso es poder ver esta historia, conocer de esta historia y saber que un hombre pasó por tantas dificultades. Un hombre que fue tomado por Dios de la cisterna, de la esclavitud, del olvido, de la tentación, de la cárcel, y lo puso en el palacio para ser de bendición, no solo para su familia, sino para su pueblo. Dios le dio autoridad a José para gobernar en tiempos difíciles. Y al final, aquel mismo José, que una vez fue vendido por sus hermanos como si no valiera nada, terminó siendo instrumento de salvación para muchos. Dios usó cada prueba para prepararlo, cada injusticia para fortalecerlo y cada día para llevarlo exactamente al lugar donde quería ponerlo. Yo no sé usted, pero yo me quiero apoderar de esta palabra para mí. Yo quiero declarar esta palabra sobre mi vida y permitir que en medio de mis dificultades, de mis dolores, de mis situaciones, de sea lo que sea que esté pasando, que quizás no es ni cerca por lo que José tuvo que pasar, yo poder mantenerme obediente para poder llegar al lugar donde Dios quiere llevarme. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar y después de orar vamos a celebrar la Santa Cena del Señor. Les voy a pedir a los ujieres que vayan preparando mientras yo oro para cerrar este mensaje, para cerrar este tiempo. Recuérdese también que al final del servicio, cuando termine todo, tendremos a personas acá al frente. Si usted tiene una petición de oración, algo por lo que usted desea pedir oración, aquí estaremos para orar por usted. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Padre, porque hoy nos hablas al corazón. Hoy le hablas a nuestro espíritu. Señor, hoy nos enseñas a través de la vida de José a cómo ser obedientes en medio de las dificultades, Señor. Padre, hoy te damos gracias porque tenemos la palabra que es la verdad absoluta y que podemos ir a ella en el momento que queramos, Señor. Hoy te pedimos que tú permitas que alejes el dolor, que alejes la tentación de nuestra vida, Señor. Que tú puedas darnos el discernimiento y la sabiduría para permitir que esta palabra transforme nuestro corazón. Para que esta palabra cambie nuestras actitudes, nuestras situaciones, sea lo que sea que esté pasando en cada una de las vidas de las personas que estamos aquí, los que nos están viendo. Señor, te pido que tú traigas resolución a ella. Que nos ayudes a nosotros a entenderte, que nos ayudes a nosotros a ser obedientes a ti y que podamos vivir una vida que te agrade. Señor, hoy hay personas en todo tipo de contexto, todo tipo de situación,
Yo te pido que hoy tú obres en sus vidas, Señor. Sea cual sea lo que estén pasando, ayúdales, háblales, muéstrales. Que hoy sea un inicio de ese caminar espiritual en ellos. Que hoy sea un punto de partida donde las personas digan: yo hoy quiero conocer más de ti. Yo hoy voy a darme la oportunidad de conocerte más, de saber si es real lo que tú predicas, si es real de que tú moriste en la cruz por mí, que si es real que tú resucitaste al tercer día por mí. Y yo oro en el nombre de Jesús para que el Señor traiga discernimiento y que el Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas y pueda traer ese conocimiento para poder ser transformados por Él. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Oramos, Padre, para que nuestra iglesia se siga manteniendo firme en la palabra de Dios. Para que la iglesia se siga manteniendo sólida en la roca que es Cristo Jesús. Para que nosotros podamos, Señor, seguir siendo lo que dice tu palabra, teniendo un ministerio de restauración. Que cuando hay personas que cometen errores, que pecan, que caen mal, que vienen con malas intenciones, nosotros podamos restaurar sus corazones y añadirlos al cuerpo de Cristo. Oramos por toda maldad que quiera levantarse en este lugar, por toda persona que quiera venir disfrazado de oveja y es un lobo feroz. Lo reprendemos en el nombre de Jesús y te pedimos que nos ayudes, Señor, a discernir y a orar y a mantenernos intercediendo por nuestra iglesia, por nuestros líderes, por nuestros hijos, por los maestros, por los voluntarios y por los que conforman esta iglesia. Señor, hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo y te adoramos, Padre. Hoy que vamos a recordar este sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, ayúdanos, Señor, a hacerlo con honra, a hacerlo